Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Esta es una mañana maravillosa en la cual la palabra de Dios nos va a regalar un mensaje tan poderoso y tan maravilloso que sé que va a bendecir nuestra vida. Y quiero que vayamos a Números capítulo 22 desde el versículo 19 en adelante. Vamos a hablar acerca de la historia o de un pasaje que habla acerca del profeta Balaam y la asna. De pronto es un mensaje que de pronto muchos de nosotros lo hemos leído o lo hemos escuchado, pero sé que en esta mañana hay un mensaje maravilloso de parte de Dios para ti. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 22, versículo 19. Quédense aquí esta noche y veremos qué me pide hacer Dios. Versículo 20. En esa noche Dios le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Balaam se levantó muy temprano, ensilló su burra y se fue con ellos, los jefes de Moab. Pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos. Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos ayudantes iban con él. Cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balaam con su espada, se salió del camino. Sin pensarlo más, Balaam le pegó a la burra para que regresara al camino. En esta historia del profeta Balaam, sé que es una historia que muchos de nosotros la hemos escuchado. Pero cuando yo leía a través de esta palabra el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, recordaba mucho en la parte de la infancia. Todos nosotros hemos pasado por esta situación, donde nuestros padres nos han dado una directriz cuando éramos niños, por ejemplo, que nos decían que no nos montáramos en el mueble, que nos podíamos caer. Pero nosotros en nuestra niñez insistíamos en esto. Y hay un momento donde, estando montados en el mueble, nos caíamos y entonces empezábamos a llorar. Y nuestros padres nos decían: te lo había dicho, que no te montaras porque te podía pasar esto. Y reflexionando en esto, encontré realmente que a veces Dios dice que sí, aunque su respuesta sea no. Aquí en este pasaje de la historia del profeta Balaam encontramos que este profeta era un hombre de Dios, que estaba en aquel momento situado en una ciudad de Beor, que estaba cerca al río Éufrates. ¿Y qué había sucedido? Había sucedido que el pueblo de Dios había salido de Egipto. Pero sucedía algo: el pueblo de Dios era grandísimo en número, y era no solamente que era grande en número, sino que era un pueblo bastante bendecido. Pero estando en aquella región de Beor, estaba cerca la región de Moab y estaban cerca los amonitas y los madianitas. Cuando el rey de Moab, que era el rey Balac, se dio cuenta que el pueblo de Dios estaba por allí cerca y vio el avance que ellos tenían, dice que él decidió en su corazón enviarles a una persona para que los maldijera y detuviera su avance. Esto no es muy desconocido a lo que nosotros vivimos en nuestra vida. Pero ¿sabes algo? Dice la escritura que el rey de Moab, el rey Balac, mandó a sus jefes a hablar con Balaam y les dijo que había un pueblo que había salido de Egipto y que él sabía que cuando él bendecía a algo o a alguien era bendecido, y cuando él lo maldecía también era maldecido. Entonces él había enviado a estos jefes para decirle a Balaam que quería que maldijera a este pueblo. Balaam en ese momento no sabía, pero les dijo a ellos que se quedaran en esa noche porque él iba a consultar a Dios. Y cuando él consultó a Dios, Dios le dijo: no vayas con ellos y no maldigas a ese pueblo, porque de manera contraria voy a bendecirlos mucho más y les va a ir mucho mejor. Entonces estos hombres regresaron ante el rey Balac y le dieron la noticia. Pero el rey Balac envió a unos superiores y le dijo que maldijera a este pueblo, que él le daría la cantidad de dinero que él pidiera. Cualquier cantidad de dinero o lo que él pidiera, él se lo entregaría. Entonces Balaam le dijo a aquellos hombres, lo que estaba en el versículo 19: quédense aquí y voy a esperar qué es lo que Dios dice. Balaam volvió y insistió delante de Dios y le dijo: estos hombres están aquí y me están pidiendo que vaya a maldecir a aquel pueblo.
Recordemos aquí que ya Dios le había dicho que no maldijera a este pueblo, porque él lo que iba a hacer es que iba a bendecir mucho más a este pueblo. Después de haber recibido una respuesta de Dios, Balaam regresa otra vez al Señor a insistirle que estos hombres habían ido para que él fuera y maldijera a aquel pueblo. Entonces Dios le dijo a Balaam que sí, que fuera. Pero cuando Balaam se preparó para ir, dice la escritura en el versículo 22, que Dios se enojó porque Balaam fue con ellos. Y aquí es cuando nosotros debemos entender algo. Hay momentos en nuestra vida que estamos pidiendo una respuesta de Dios. Estamos orando, estamos clamando, estamos orando y estamos clamando por una respuesta poderosa de Dios. Y cuando Dios nos da la respuesta, a veces no entendemos la respuesta de Dios. Ya Dios le había dicho a Balaam que no iba a maldecir a ese pueblo. Ya tenía la respuesta. Pero Balaam fue y insistió. ¿Qué parecido es esto a nuestra vida? Hay veces Dios nos da una respuesta y nos dice no, pero en nuestro deseo queremos insistir o queremos cambiar la decisión de Dios y empezamos a insistir a decirle, Señor, es que yo lo quiero, es que yo lo necesito, es que yo, si tú me das esto, realmente vas a darte cuenta que yo voy a hacer lo que tú me pidas, pero ya Dios había dicho que no. Y en ese momento, cuando Dios le dice a Balaam, entonces ve con ellos, él esperaba realmente que Balaam pudiera entender que ya él había dicho que no. Entonces Balaam fue y insistió y le dijo, estos hombres están viniendo otra vez conmigo, me pidieron que fuera con ellos, me están ofreciendo muchísimo dinero. Entonces Dios le dijo que sí. ¿Sabes por qué Dios a veces dice que sí, aunque la respuesta realmente sea no? Es para que nosotros vivamos y experimentemos en carne propia que su respuesta es no. Cuando Balaam se movió, dice la escritura, él muy temprano ensilló su asna y se fue con sus ayudantes. Pero dice el versículo 22 que Dios se enojó mucho porque Balaam fue con aquellos hombres. Entonces el ángel de Dios se colocó enfrente, dice la escritura, enfrente del camino por donde iba Balaam con la burra. Y la burra vio aquel ángel que estaba con una espada desenvainada listo para atacar a Balaam. Y la burra quiso salvar la vida de Balaam y se echó a un lado. Pero Balaam se enoja con la burra y le pega la primera vez. Y dice la historia que después Balaam quiere ir por otro camino donde había unas montañas y era más angosto. Y cuando la burra volvió a ver al ángel enfrente con la espada, dice que la burra se pegó tanto a la montaña que cogió y maltrató el pie de Balaam. Y Balaam volvió y le pegó a la burra. Entonces Balaam tomó otro camino, por un camino donde era más angosto para pasar. Y aquí el ángel se coloca enfrente de tal manera que no había espacio para moverse ni a un lado ni al otro. Entonces la burra lo que hace es que ella se echa en el suelo y no quería avanzar. Balaam enojado coge y golpea a la burra en varias ocasiones, pero dice la palabra de Dios que el Señor le permite a la burra hablar y le dice, ¿por qué me estás pegando? ¿Acaso te he desobedecido? Yo soy tu burra, le dice el asna a Balaam. Y nunca te he desobedecido ni nunca te he maltratado como tú lo has hecho hoy conmigo. Entonces Balaam comienza a hablar con la burra. Era un hombre que estaba cegado. Él no se estaba dando cuenta que estaba hablando con un animal que no se puede hablar. Y dice la escritura que la burra comienza a decirle a Balaam, ¿acaso tú no estás viendo el ángel que está ahí enfrente tuyo? Más bien yo estuve haciendo lo posible para que el ángel no te matara, pero tú estás enojado conmigo y me estás maltratando y me estás pegando. Y dice la escritura que Dios le abrió los ojos a Balaam y vio al ángel con la espada que estaba enfrente. Y en ese momento Balaam reflexiona y se postra delante del ángel y el ángel le dice, por causa de esa burra, realmente es que tu vida ha sido salvada. Mi directriz era matarte si ibas a maldecir a aquel pueblo que Dios había dicho que no lo maldijeras. Te iba a matar a ti, pero a la burra la iba a dejar viva. Imagínense ustedes. Entonces, aquí el mensaje y la reflexión de esta palabra para ti y para mí es que si Dios te ha dado una respuesta, las respuestas de Dios son bastante sencillas. Las respuestas de Dios son sí, no o espera. Si Dios te ha dicho que no en una respuesta, no insistas, porque Dios te va a decir que sí, para que tú experimentes con carne propia que la respuesta era no. Esto se parece mucho a nuestra vida.
Hay veces que muchos de nosotros estamos insistiendo en algo que todo el mundo alrededor, Dios nos está hablando a través de todo el mundo, nos está diciendo el camino por ahí no es, no cojas por ahí porque te puede pasar esto, te puede pasar aquello. Pero a veces nosotros estamos anhelando que la respuesta siempre sea así, hasta que nos dejan a nuestra suerte, como dice la gente. Nos dejaron a nuestra suerte y entonces después de pasar con todas las consecuencias y pasarla de San Quintín, como decimos aquí en nuestra región, entonces podemos reflexionar después de haber experimentado con nuestra vida misma que la respuesta de Dios en esa área era que no. Entonces la reflexión de parte del Espíritu Santo en esta mañana para ti y para mí es que debes atender y entender cuando Dios nos dice que no. Cuando Dios dice que no es porque quiere lo mejor para nosotros. La palabra de Dios dice claramente que todo lo que nos pasa a nosotros nos ayuda para bien. Y cuando Dios nos dice que no, está tratando de preservar nuestra vida. Está tratando de preservar y de guardar nuestra vida. Y está guardando lo que nosotros más apreciamos, que es nuestro futuro, es nuestro destino, es nuestras generaciones. Cuando Dios nos dice que no, en algún momento lo que está haciendo Dios es guardarnos en ese momento, pero también guardar nuestro futuro. Entonces debes entender algo. No seas como el profeta Balaam en este lapso de la vida. No seas como él. Si Dios te dice que no, entonces acepta la voluntad de Dios y avanza y sigue adelante. Si Dios está insistiéndote y diciéndote que no lo hagas porque Dios está viendo nuestro futuro. Dios está viendo por encima de lo que nosotros podemos ver. Y ¿sabes algo? Hay muchos pasajes en la palabra que Dios ha dicho que sí, aunque su respuesta sea no. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Romanos? La palabra de Dios dice en Romanos que muchos de nosotros hemos caído en una mente reprobada porque hemos insistido en hacer realmente lo que nosotros queramos y no la voluntad del Señor. Así lo dice la palabra de Dios en Romanos. Es bueno saber que cuando Dios nos da una respuesta de no es porque quiere guardar y bendecir y preservar nuestra vida. Aquí en este momento Balaam entendió al final que era el mismo Dios quien había enviado el ángel para que él pudiera entender que ya él había dicho que no, aunque le dijo después que fuera con aquellos hombres. ¿Sabes algo? Quiero decirte en esta mañana que realmente debemos entender que Dios es maravilloso. Dios siempre responde. La Biblia dice que si tú clamas a Él, Él te responderá. La palabra de Dios dice que si tú pides, Él te dará, que si tú buscas, lo vas a encontrar, y que si tú tocas la puerta se te abrirá. Y si la puerta no es de bendición, la puerta se te cerrará y no se abrirá más, porque Dios es el que tiene la llave para abrir y para cerrar. Entonces tú y yo en esta mañana debemos entender que la respuesta que Dios tiene para mí es la mejor respuesta para mi vida. La respuesta que Dios tiene para mí, sea sí, sea no, sea espera, es la mejor respuesta para ti y para mí, y es la respuesta por la cual Dios te va a bendecir. Así que en esta mañana quiero que sepas que Jesús estuvo en esta tierra con el objetivo de enseñarnos cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que pudiéramos entender su plan. Y su plan era que Él iba a entregar su vida. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos vida y para permitirnos acceder a todas las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de los que le buscan. Pero en esta mañana quiero decirte que se hace de una gran necesidad, y la necesidad es que busques al Señor. La necesidad es que tú hoy puedas reconocer que te has equivocado tantas veces y que has pecado muchísimas veces, como todos los hombres en esta tierra, pero que hoy hay una oportunidad que se abre, y es la oportunidad que Dios te está abriendo para que puedas abrir tu corazón y que el Espíritu Santo entre a tu vida y comiencen a haber cambios maravillosos y significativos. Hoy quiero realmente que me acompañes en esta oración y que decidas aceptar a Jesús en tu corazón a través de esta oración. Repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, en este día creo en ti, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te doy gracias porque sabemos que todo lo que tú haces en tu voluntad
Dice tu palabra que es bueno, es agradable y es perfecto para nosotros. Señor, te damos gracias por todas tus respuestas. Si la respuesta ha sido sí, qué bendición. Si la respuesta ha sido no, qué bendición. Y si la respuesta ha sido espera, también es una gran bendición. Te damos gracias porque todo lo que tú respondes es para bendición y es para nuestro beneficio en el futuro, Señor, y para nuestras generaciones. En esta mañana colocamos en tus manos, Señor, este día y te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos dé la directriz, nos dé la guía, todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida.